¿cómo va? Hola, Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Por dónde andás? Estoy en Caracas con un día Muy precioso, bien. soleado, aunque de tarde por ahí llueve, porque es tiempo en el que de repente el cielo se cubre y llueve un rato en algunos lugares, en otros no, en la ciudad según en el barrio donde te estés moviendo. Pero el día en el comienzo es fantástico, en este magnífico valle alargado que es Caracas, estoy en un lugar, en un sitio alto como a mí me gusta para mirar la ciudad y veo una Caracas interesante, de la que después, más adelante y en la semana vamos a estar hablando y vamos a estar comentando, porque naturalmente ahora nuestros temas pasan por otro lado, ¿no, Gustavo? ¿Cómo está Buenos Aires? Está muy gris, lloviendo de a ratos, amenaza del servicio meteorológico para toda la jornada del día de hoy para Capital y Gran Buenos Aires. Así que con lluvia de a ratos, esperando solcito y temperaturas de primavera a partir de mañana. Bueno, yo vine a hacer televisión, además de nuestro programa de radio, en Telesur, y ahí estoy con una invitación una vez más, porque cuando no me llevan a los campeonatos del mundo, la mafia de Torneos y Clarín, como ha ocurrido con los programas de Diego, pude estar en los últimos 2 campeonatos del mundo, y además he hecho algunos programas especiales para ellos, y me ha dado muchísimo gusto que me inviten a hacer lo que por televisión no iba a poder hacer en la Argentina, esas cosas curiosas que ocurren a veces en la vida de los profesionales. Así que me vine para acá, estoy en eso, y por supuesto vi el debate de anoche, lo transmitimos por Facebook Live porque la parte principal de Telesur estaba abocada a lo que ocurría con las elecciones en Bolivia, que también va a ser parte de nuestro programa, por supuesto, como Chile. Tenemos allí a Leo Poblet, que nos va a hacer un servicio muy importante, porque a Chile ha vivido unas horas tremendas este fin de semana. El neoliberalismo está estallando en algunos lugares, eso se nota en países muy desarrollados como Francia, pero también en forma particular en nuestra América Latina, y de alguna manera en el debate de anoche, aunque no lo dijeran tan directamente, lo que estaba en juego, Gustavo, era también eso. Sí, en principio lo que dijimos cuando sucedió el primero de los debates, la televisión dándole órdenes a la política, nunca más, porque esto de darte 2 minutos para desarrollar propuestas nodales, y bueno, para que tenés 30 segundos más, y después la tanda millonaria, con un rating absolutamente cautivo, que es lo único que le preocupa a la televisión, es un dato que en algún momento hay que solucionar. Será la política la que le dé órdenes a la televisión cuando están en juego cosas tan importantes como el futuro de la nación. Y después, Víctor Hugo, lo nuevo es que algunos flojos intérpretes del primero fueron mejores actores en el segundo, y lo viejo fue, de parte del presidente, el revoleo de cifras falsas para defender un país que en realidad no existe, o por lo menos que él no gobierna. Sí, qué carácter, ¿no?, para mantenerse en la mentira. Lo que contábamos el otro día de su mamá, que le tenía que pegar porque mentía, aunque después se arrepentía, la señora dice, da la sensación de que no lo pudo corregir nunca, porque tiene una relación con la mentira que es algo patológico, no es una cuestión normal, no es el mentiroso que uno conoce, el mentiroso a veces gracioso, el mentiroso exagerado, el mentiroso que si salió de cacería o de pesca aumenta el tamaño de las piezas que ha conseguido. No, este es un mentiroso dañino, un mentiroso muy perverso, es un tipo casi extraño para un análisis muy profundo, porque él se larga a toda velocidad, quiso impactar con la vehemencia, y a algunos les puede haber significado, sobre todo a sus seguidores, un dato a tener en cuenta, porque se sabe ya a esta altura de memoria todas las mentiras que dice, enarbola cifras, las revolea, las tira, todas juntas, casi convenciéndose a sí mismo de cosas que ha hecho buenas para el país. Cuando vas al sustento de las palabras, Gustavo, no te encontrás con nada. No, y ayer encima como ladero, como si fuera una especie de asesino a sueldo, contó con un expert que dijo todo lo que él no puede decir, y no solo por el ataque directo a Fernández, sino que dijo todo lo que él piensa en materia de reforma laboral, y en eso de colocar a la historia del sindicalismo argentino como la culpable de todos los males, a señalar que las leyes argentinas son algo así como una rémora de Mussolini, y eso es un contar con un aliado que puede decir lo que vos políticamente, bueno, por lo menos por ahora, en tiempo de campaña, no podés gritar.
una de las cosas más increíbles que ocurre con Macri es el desenfado. El desenfado propio del que toda la vida ha hecho lo que quiere y que nadie a su alrededor, nadie le dijo nunca nada. Porque hay que tener tupé para hablar de corrupción, desde el lugar de Macri. Él sabe que sabemos todo lo que está haciendo ahora, sabe que sabemos lo de los parques eólicos, no puede no saberlo, por más que solamente lea Clarín y Nación. Algo le tiene que pasar para él. Sabemos lo de los peajes. Todo el mundo, el que quiera, el imbécil, el envenenado no puede, no quiere, pero todo el mundo sabe lo que hizo con el lavado de dinero de su hermano, de Mindlin, de Caputo, de los que se conoce, y seguramente muchos más con el tema de la reparación histórica. Todo el mundo sabe lo de los peajes. No puede ser que él no sepa que lo sabemos. Obviamente él sabe cada una de las cosas porque son todas las trapisondas. Trapisonda es una palabra muy simpática para hablar de toda la rapiña a la que se dedicó como presidente de la República. Él sabe que sabemos eso y que conocemos su historia y que si de algo nunca pudo hablar fue de corrupción, pero muchísimo menos ahora, que siendo presidente está cometiendo todo tipo de estropicio en el manejo de la cosa pública, lo del correo, los Panama Papers, cualquier cosa. Y él se anima a endilgarle corrupción a alguien que justamente tiene una ventaja, como Alberto Fernández, decirle, mire, a mí no me llamaron nunca de la justicia, que es una ventaja a la hora de discutir, pero no la única. El problema es que el encuadramiento de este debate, que no es nada finalmente, determina que vos no puedas argumentar, vos te tiene una cosa de corrupción encima. Menos mal que Alberto Fernández pudo deslizar alguna de estas cosas que nosotros decimos, como un recordatorio, pero vos no podés defenderte de la acusación que te hacen y enumerar todas las causas que se han caído, todas las falsedades que se han dicho. Más adelante vamos a hablar de lo que ocurrió el viernes, cuando fue absuelto Echegaray, en el tema que le planteó Prat-Gay, y que marca una locura propia de este gobierno. Lo privaron a Echegaray de ser 3 años auditor general de la Nación, no pudo serlo por esa causa por la que lo declararon absolutamente libre el pasado viernes. Bueno, con todas esas causas que se caen, con todo lo que ha sido acusación y refutación, y todo lo que simplemente está en marcha, no tenés manera de responder en los 30 segundos que muy amablemente los conductores o que quienes están allí te dicen ahora tiene 30 segundos. ¿Qué significa 30 segundos mientras después apagan el debate para poner 10 minutos o 12 minutos de publicidad? Todo es una gran locura, Gustavo. No es que los tiempos no ayudan, conspiran directamente. Es como la miseria planificada. No es que no ayudan los tiempos conspiran con la posibilidad de una palabra más o menos profunda. Y entonces uno hace un recuento de todos los silencios. Cuando se habló de economía, básicamente de producción, no, ninguno tuvo la necesidad, o por ahí es donde te apuran los tiempos, donde te corre el espacio televisivo. Hablaron de apertura indiscriminada de importaciones, como la muerte de la industria nacional por tercera vez en 43 años. Martínez de O primero, Cavallo después, Macri en último turno, pero las importaciones no tuvieron un rol central. No pudo hablar el presidente de la Nación de la causa Cuadernos. Esto quiere decir que eso está, pero ya gozando de una muerte natural importante para un gobierno que elevó una de las banderas que intentaban ser letales con la oposición. No se habló de D'Alessio, no se habló de Dolores, no se habló de aportes truchos, no se habló de energía eólica o peajes, no se habló de las causas inventadas para generar presos políticos. Bueno, los tiempos te corren y conspiran contra el debate. Es importante saber la trayectoria de los candidatos. Yo siempre he sido coherente con las ideas que defiendo. Ustedes saben lo que pienso, lo que hice y lo que voy a hacer. No cambio para acomodarme. Y tengo un compañero de fórmula que siempre da la cara. Sé que hay muchos que están enojados por la situación económica y los comprendo. Pero quiero que sepan que viene una etapa distinta. Porque el esfuerzo que hicimos generó bases que nos permiten un futuro con crecimiento, con empleo y con mejora del salario. Espero que aprovechemos este debate. ¿Cómo se anima, no, Gustavo, a hablar del salario? La gente está muy, pero muy dolorida y ha sido uno de los temas que lo voltea. Lamentablemente Macri hubiera sobrevivido a todo el desastre que hizo con la República, con la democracia, con el periodismo
y con el honor de las personas, hubiera sobrevivido a encarcelar gente de la manera miserable que lo ha hecho, hubiera sobrevivido. A lo que no pudo es justamente a esto que ahora tiene el descaro de hablar. El salario, hace años que la gente está perdiendo con el salario, ni hablar de los que perdieron todo el salario porque no tienen posibilidades de trabajar. Pero que saque ese tema es como lo de la corrupción. El tipo no tiene vergüenza. No, no tiene vergüenza cuando en ese revoleo lo que pinta es: hicimos los cimientos de un país nuevo que a partir de ahora, a partir de 2020, aparece. Es muy raro, y sobre todo para un ingeniero, hacerme creer que los cimientos de cualquier obra son las ruinas. Y no hay forma sobre las ruinas generadas por él que lo que venga ahora sea dicha y felicidad. La destrucción de la economía real, la destrucción del aparato productivo por tercera vez, insisto, en menos de medio siglo, implican decisiones políticas tomadas desde la Casa de Gobierno. Por lo tanto, este fue el plan. Y no hay forma de que me quieras convencer que a partir de ahora, como dijimos aquella vez, después del primer debate, el golpeador te dice: bueno, mira, esta fue la última paliza, a partir de ahora viene una vida de bonanza y felicidad. Cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete, llegamos a importar 20.000 kilos de efedrina por año. Hoy importamos 20. Esos 20.000 kilos han servido para producir droga y transformarnos en un productor de narcotráfico internacional. En la obra pública era una matriz de corrupción. Se robaban la plata de las obras. Y no lo digo yo, lo dicen los jueces que condenaron a Devido, Jaime y López. Y lo dijo también Labaña, que renunció denunciando esto. El jefe de gabinete Fernández se quedó 3 años más y se fue sin denunciar nada. Ellos son así, no cambian más. Cuando gobiernan creen que son los dueños de la plata de los argentinos. Como decía Esper, es difícil creer, ¿no? Que usted no vio nada. Lo vio Labaña del otro lado de la calle, que usted en la oficina al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero usted no vio nada. La verdad que es imposible de creer. Lo único que reconoce Alberto Fernández en nuestro gobierno es haber normalizado el INDEC. Qué paradoja, porque él fue el que firmó el primer decreto interviniéndolo. Ahí empezaron los 8 años de ocultar pobreza, inflación, datos de la economía. Ahí empezó la verdadera mentira. Voy a ser breve, experto. Cuando tuve diferencias renuncié y me fui a mi casa. Desde que me fui nunca un juez me citó para que dé explicaciones. No es la suerte del presidente, que el día que deje el gobierno lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado. No es ese mi problema. No tengo nada que ver con la corrupción. No me corra por ese lado. Puedo darle clases de decencia. En realidad, yo quisiera que el presidente se ocupe seriamente de la calidad institucional, porque los argentinos estamos llenos de dudas. Quisiéramos saber qué fue lo que pasó con los parques eólicos, presidente. Quisiéramos saber cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía hacer. Quisiéramos saber qué iba a hacer con el correo, al que no le pagaban los cánones, mientras su hermano tenía dinero en el exterior. Dudas que tenemos los argentinos y que hablan de su conducta, presidente. Yo creo que Alberto Fernández ahí debió decir: sabemos lo de los parques eólicos, porque lo sabemos. Sabemos lo de los peajes, sabemos cada una de las tropelías que usted está cometiendo. Mirándolo, sabemos lo de los parques eólicos. Hey, Macri, teléfono para usted. Cada una de las cosas que se sabe de lo que está haciendo Macri ahora, cada una de las cosas que hemos advertido podían ser mencionadas. Lo de Macri fue correr sobre palabras que no, cuando las desgrabás, no contienen nada, pero con un énfasis en el cual él había sido evidentemente adoctrinado. Tenés que estar en todo momento firme, arriba y verborrágico, porque a gran velocidad la gente no va a conseguir quizás discriminar demasiado qué es lo que estás diciendo, ¿no? Y por otro lado, el hecho de emparentar en el primer debate a Kicillof con la droga y en el segundo a Alberto Fernández. En el primero, con el hecho de que el narcomenudeo a través de hombres y mujeres de las villas de la República Argentina es una salida laboral que aparentemente va a impulsar el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y en el segundo caso, qué casualidad, entraron 20.000 kilos de efedrina para producir más droga en el país y a su vez convertirnos en un país exportador. El revoleo de acusaciones, que no son menores, la verdad es que ya pasaron ciertos límites que
que tienen que ver con la convivencia en el marco de lo político. El revoleo de acusaciones, una vez más, hacia Zaffaroni por parte de Esper, terminar con el garantismo, cuando el garantismo es que el tipo que esté en cana tenga las garantías de un debido proceso. Cuando vos lo pedís a gritos, directamente lo que estás pidiendo es la muerte de la justicia. Otra vez encarar a una persona en el primer debate, por ejemplo Baradel, en este caso es Grabois, pero hay por parte de la derecha en todos sus formatos en la Argentina una necesidad de demonización de la oposición y, si es posible, en algún momento su proscripción eterna. Es indignante escucharlos hablar de pobreza. No les creo nada. Gobernaron 24 de los últimos 30 años y la única idea genial que tuvieron fue ocultarla. Nosotros de verdad nos queremos ocupar y nos ocupamos de la pobreza. Por eso la empezamos a medir, a decir la verdad. Y ocupándonos, logramos llegar a la pobreza más baja de los últimos 25 años en diciembre de 2017. Lamentablemente, la crisis de abril volvió atrás lo que habíamos logrado. Pero igual seguimos trabajando en las cosas estructurales. 2,5 millones de personas recibieron agua y cloacas. Nos hemos comprometido para el próximo gobierno a darle cloacas a todos los argentinos. Siglo XXI, y seguimos planteando la necesidad de cloacas. Definitivamente no nos parecemos en nada, presidente, gracias a Dios, y cuando entramos al tema de la pobreza es donde menos quiero parecerme a usted. Cuando usted termine su mandato, la Argentina va a tener un 40% de pobres. Hoy mismo, los chicos de 14 años, 1 de cada 2, fue atrapado por la pobreza. Hay 3,5 millones de argentinos que cayeron en la indigencia. Gente que no tiene las condiciones mínimas para sobrevivir dignamente. El presidente llegó para llegar al punto de la pobreza cero. Y mintió. Es lo único que supo hacer, mentir una y otra vez. La pobreza la multiplicó. Eso fue muy grave. Pero lo más grave es cómo multiplicó el hambre. Días atrás hizo una convocatoria a la sociedad argentina. Nos debe avergonzar que en este país, donde decimos producir alimentos para 400 millones de habitantes, no seamos capaces de alimentar a 15 millones de argentinos que han quedado desamparados por la política del presidente. ¿Cuánto se merece Macri el patadón que va a recibir? Yo imagino alguna tapa de diario, si yo tuviese un diario, vamos a poner nuestra tapa en Twitter. Vale. Una urna con pies y uno de los pies da una patada al neoliberalismo y, bueno, allí mismo a Macri. ¿Cómo se lo merece? Porque hay que hablar de pobreza desde el lugar de Macri. Hundió a millones, 6, 7 millones de personas en la pobreza. Cuando termina diciembre van a ser 7 millones. Es una cosa espantosa. Y que él diga, ustedes no la medían por una cosa que no tiene ninguna relación con la verdad estricta de cuánto hay de pobreza. Lo cierto es que el gobierno anterior había llevado del 52, del 2001 al 19, según CEPA y CESO. Cuando apareció a jugar por derecha la UCA, ahí surgió una cifra del 28, una cosa por el estilo, con la que trabajó muchísimo Clarín junto a La Nación y que también de alguna manera le sirvió. Bueno, tomemos esa base, tomémosla. Es mentira, fue mentira de la UCA. Es imposible que hubiera ese grado de pobreza cuando 1000 indicadores estaban señalando que no era así. Pero tomémoslo. Ahora, esa misma medición está llevándola seguramente a 40 cuando termine el año. Quiere decir que sobre la pobreza que podríamos llamar estructural, propia del capitalismo, inevitable en todos los países, en el más rico del mundo, Estados Unidos, cabe una Argentina pobre. Hay 45 millones de pobres, pero de pobres que no tienen consuelo de comer siquiera, en los Estados Unidos, en Europa otro tanto. Entonces, hay una pobreza que tiene que ver con el capitalismo, con la desigualdad, con la inequidad en todos lados. Pero también hay contenciones a ese capitalismo. Y él no solo no le puso contención, sino que abrió los diques de la voracidad, de la codicia, de la ferocidad que el neoliberalismo tiene para llevarse todo por delante y robarle directamente la comida, el pan de la boca a la gente. Y que aparezca por televisión permitiéndose hablar del hambre, como con un golpe todavía de dignidad, es verdaderamente asombroso. Aquí hay para hacerse un festín. Me imagino cuántos psicólogos miraban anoche el debate y decían, ¿cómo lo quiero atender a este tipo? ¿Cómo quiero tenerlo? Porque es un bombón en la puerta del colegio para un psicólogo, Macri. Es una locura todo lo que pasa, todo lo que él está diciendo. La respuesta de Alberto Fernández es de taquito. En realidad dejó de lado un
cierto énfasis para poner simplemente la verdad que se puede decir con respecto a esto. La gente se está muriendo de hambre, millones de personas. Bueno, lo que te decía de la urna con un pie que le da una patada, eso ya ocurrió el 11 de agosto. Ahora hay que ratificarlo y seguramente será ratificado según todo lo que dicen, o habremos vivido la mayor sorpresa de la historia de nuestra vida. Es prácticamente imposible según todos los elementos que hay para enjuiciarlo. Bueno, ahí está la respuesta del hambre y la pobreza, porque los otros temas lamentablemente no hubieran determinado este patadón que va a recibir Macri. Ni el destrozo de la República, ni el destrozo de la democracia, ni los presos políticos, nada. Lamentablemente, muy doloroso que sea así, ¿eh? A mí me molesta muchísimo que fuera necesaria tanta hambre como la que tiene en estos momentos la Argentina para poder decirle a este personaje que por favor se corra de la historia, se ponga bien al costado, se ponga donde no da el sol, porque es lo menos que se está mereciendo. La pobreza manejada discursivamente por Macri, mi querido Gustavo Campana. Cuando habló de pobreza y entonces habló de hambre, habló de marginalidad, habló de desempleo, la frase que lo pinta de cuerpo entero, no solamente a él, sino al modelo, porque, como también planteamos ante el primer debate, acá lo que está en juego son apenas gerentes del modelo y lo que hay que discutir está ahí, en el proyecto de país o el modelo de nación, en el proyecto de país o el modelo de colonia. Ocuparse de la pobreza es medirla, ocuparse de la pobreza es medirla. Y después dijo, bueno, veníamos bárbaro hasta la crisis 2018. Como si la crisis fuera una bacteria, como si la crisis fuera un virus, como si la crisis fuera un problema de la naturaleza. No, la crisis es fruto de la causalidad y todas las medidas tomadas desde la Casa de Gobierno y desde Washington desde el 10 de diciembre de 2015. Quiero hablarle a las familias que tienen un crédito UBA y están preocupados por la cuota. A partir del 1 de enero, sus créditos se van a ajustar por salarios, no más por inflación. Crédito UBA fue una gran posibilidad para que más de 100.000 familias accedan a la vivienda propia, en un país que había heredado el crédito hipotecario destruido por parte del gobierno kirchnerista. Necesitamos realmente desarrollar el mercado de crédito hipotecario porque son muchas familias, cientos de miles de familias las que necesitan acceder a la vivienda propia. Parece que Macri se ha acordado del problema de la vivienda en estos últimos 5 minutos, porque la verdad es que el presupuesto de la vivienda desde el 2015 hasta hoy se redujo sensiblemente. Y si uno mira también lo que ha pasado con los Procrear, se redujeron un 81%, el presupuesto un 79%. Y esos créditos UBA, presidente, 3 segundos. Una solución. Y hoy son un drama para miles de familias. Fue una estafa el crédito UBA, una estafa, que en función de las promesas edulcoradas de los tiempos electorales resulta que ahora te promete que lo va a solucionar a partir de enero de 2020. Pero las cuotas por inflación aumentaron promedio, un 100%. Y acabó prácticamente con la vida de cada uno de los que encontraron allí el sueño de la casa propia. Cuando está en manos del mercado la vida nacional, los créditos UBA dejan de ser hipotecarios, son un crédito más ajustado por inflación y encima quedas en manos de los caprichos del mercado. Ellos hablan de empleo, pero entre el 2011 y el 2015 se